El día que entró Mauro Duco por la puerta, generó un aura, algo que yo lo llamo como fue un proceso de deconstrucción. Primero como empresario ejecutivo y segundo como persona, pero sobre todo después como persona. Más de 420 shows, 87 ciudades, más de 100 artistas, más de 1000 canciones, 18 países. Y mi vieja es todo, o sea, el amor, la familia, la contención, es la que está, y vos no sabés que está hasta ahí y te llama en el momento justo y está cuando tiene que estar, y nada, es lo más grande que hay. Esta generación está sucediendo, está pasando, están conquistando el mundo. Creo que todavía lo que va a pasar es infinitamente mayor. Acá estamos. Bueno, costó, pero lo logramos. Sí, estamos acá. No queda otra, no te puedes ir ya. Ya está, ya no puedo escaparme. ¿Vamos a conocer tu historia? Sí, vamos. Arrancamos por Banfield. ¿Qué es Banfield en tu historia? Banfield es mi barrio, mis amigos, mi familia, mi formación, códigos. Es el código de barrio real. Ese es lo que me formó como persona, las amistades, el colegio, los amigos, el empedrado. ¿Los amigos son los de siempre? Sí, de siempre. Bueno, sí, mira, vamos sí. a tu historia familiar, ¿no? Y arranco por... Tranquilo, arrancaste. Arranco por tu viejo. Sí. Acá estás con Pasti, que Sí, trabaja con ustedes sí. y que hace todo un proyecto de filosofía de laburo. Muy bueno, sí. Tu papá, ¿no? Cuando decide irse a México, tenía 20 cortos. Sí. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, yo vengo de una historia donde mi viejo pasó muchísimas necesidades. O sea, él siempre nos lo hizo saber con el buen sentido también de entender que las cosas cuestan, de que hay que esforzarse. Y él, a mediados de los 70, principios de los 70, mediados de los 70, con 20 años, emigra en búsqueda de paliar necesidades. Sí, su padre lo había abandonado, él trabajó de muy chiquito, tuvo que dejar el colegio con sexto grado. Y un día emigró y su historia, bueno, principalmente sucede en México, donde siempre la comunidad y el argentino, por eso digo nosotros, ese sentido de pertenencia del argentino lo abrazó en esas primeras semanas, meses en México, y él cuenta que en el bar donde se juntaban en aquel momento algunos jugadores de fútbol y varios argentinos, un día llegó Alberto Cortés, un joven Alberto Cortés, un artista... Castillos en el aire, entre otros. Sí, Amor desolado, Mi árbol y yo, no sé, yo me crié escuchando a Alberto. Necesitaba un chofer para su gira que empezaba ahí en México, y obviamente mi papá estaba pasando necesidad. Sí, ya tenía el registro en la mano. Y empezó como chofer de Alberto, y ahí empieza su vida profesional dentro de la industria de la música, empezando como chofer, y al tiempo ya era su manager. Al muy poco tiempo era su manager. Sí, al poco tiempo. Porque ¿tienen mucho en común vos y tu viejo? En común, en algunas cosas sí. El negocio cambió muchísimo, la manera de relacionarme con el negocio, con los artistas, con la industria, con el armado de una compañía es muy distinto por diferentes formaciones, pero sí aprendí mucho en esa adolescencia mía o en esos inicios míos donde conviví en asados en casa con Horacio Guaraní, con Alberto Cortés, con Facundo Cabral. Con Alberto Olmedo también. Con Olmedo. En Fechoría. Sí, en Fechoría, sí. En el viejo Fechoría, donde
obviamente sus cenas eran muy largas y yo me quedaba durmiendo entre sillas, escuchando anécdotas y viendo cómo disfrutaban y los códigos de la amistad también. Y siempre en ese momento a mí me quedaron muchas cosas grabadas que posiblemente hoy me doy cuenta que las tomé cuando era muy chiquito. Pues yo no llegué a trabajar con mi papá, prácticamente él se retira antes que yo empiece. O sea, pero aprendí mucho de escuchar a los artistas y sobre todo lo más importante que creo que tuvo mucho que ver en que a mí me haya ido muy bien también es que yo nunca juzgué el arte, nunca tuve prejuicio. Esto es bueno, esto es malo. No, porque yo siempre escuchaba a ellos, digamos, por más que eran de géneros diferentes o de cosas, siempre respetar y ponderar mucho el arte. Una canción, no importa de qué género, entre ellos no se juzgaban el arte y siempre los escuchaba decir, el arte no se juzga, el arte te puede gustar más o menos, una canción te puede gustar más o menos, pero si alguien, yo me acuerdo mucho que esto que decía Alberto Cortés en algún momento, si una canción le llegó a alguien, ya vale. Ya está, eso es arte que vale la pena. Ya está, después, nada, te puede gustar más o menos. Y esta generación yo le digo, la generación Z, estos chicos, algunos no tan chicos ya, no son prejuiciosos. Y yo me identifico mucho con eso. Entre ellos no tienen prejuicio. Y a mí me ayudó mucho haber aprendido eso. Sigo con tus orígenes para después ir a tu presente y también tu futuro. Odias las entrevistas, no sos amigo de las entrevistas. Me consta que esta entrevista costó 2, 3 años, vamos por la 4ª temporada. Desde la temporada 1 empezamos a llamar. Sin embargo, tu historia es espectacular. Digo, tiene que ver con esto que decís vos, que lo importante es el artista, por eso es que no querés salir vos en escena. Yo creo que sí, tiene mucho que ver con eso. Yo te decía fuera de cámara, o sea, todo esto y el edificio y las decenas de colaboradores y chicos que trabajan en la compañía. Es increíble, sí. Uno abre esa puerta y está Visa. Sí, estaba justo grabando. El tipo que vendió número 1 del mundo mundial, relajado así, sí, estaba grabando, trabajando. Sí. Nosotros acompañamos lo que ellos hacen. O sea, todo esto no puede existir sin la creación de una canción, o si Duki no se sube a un escenario y transmite lo que transmite, o si en su momento Alberto Cortés, o el artista que te guste, no importa. O sea, nosotros acompañamos el talento de ellos, obviamente con muchísima seriedad, muchísimo compromiso, mucha estrategia, pero si no crean y si no existe esa canción o ese artista, nada sería posible. Entonces yo por eso a mí me gusta siempre dejar el protagonismo. Además es muy de esa camada de generación también de manager, todo que tenía un perfil mucho más bajo. A mí me cuesta mucho por eso. Sigo con tu familia, después vamos a hablar de tu manera también de liderar artistas y tu manera. Acá la tengo a ella. ¿Qué rol juega en la familia? Y mi vieja es todo. O sea, a mí me mostraba divina, sí, me emociona mucho. Porque ella siempre fue el sostén de todo. Fue el complemento de posiblemente la rigidez o lo más rústico, por decirlo, de mi viejo, de que todo le costó muchísimo y siempre nos lo hizo saber o mostrar, que se lo agradezco muchísimo porque uno le da valor a las cosas de una manera diferente. Y mi vieja, el amor, la familia, la contención, nada, todo. Mi vieja es la que está, y vos no sabés que está hasta ahí y te llama en el momento justo y está cuando tiene que estar. Es lo más grande que hay. Completamos la familia acá, ¿no? Acá ya está la familia más completa. Sí. Parece tu hermana, que no la nombramos todavía. Claro, mi hermana. ¿Tus sobrinos? Parte de mis sobrinos, faltan algunos de mi hermana, falta Fermín, falta Yoyo ahí, Gregorio. Están
Esto fue en el Bernabéu, en Madrid. Qué linda esa foto. Donde tuve la suerte de que vino toda mi familia, vinieron todos mis amigos. Fue como una celebración en grande, ¿no? Es decir, todo lo que sucedió y lo que transitamos para llegar a ese Bernabéu y lo que implicó y el hito que implicó que Duco haga el Bernabéu. Me fui pa' Miami, me queda cabrón. Me voy para Italia, me queda cabrón. Vengo pa' Madrid y me queda cabrón. Yeah, porque soy un cabrón. En esta liga yo sería LeBron. El equipo más chico lo saque campeón. Chapan 5. Pero abajo del escenario estaba... fue de las pocas veces que lo disfruté de una manera... No Siempre sé. está el estrés del productor de mirar Sí. todos los detalles. El estrés estaba, ¿eh? Estaba, pero lo logré, lo pudimos disfrutar todos, incluso Mauro, incluso Duco lo pudo disfrutar muchísimo. No sé, ¿viste cuando se dan ciertas energías que pasan? Y esta foto refleja mucho eso, de estar a minutos de que empiece el show, por lo que veo. No tenía tanto el recuerdo porque están las luces prendidas y todo, y el estadio ya casi lleno, y yo poder estar con una sonrisa en una foto familiar, quiere decir que lo estaba disfrutando. Sí. Mirá, hay varios hitos, varios puntos en tu historia. Arranco por 2001. En 2001 quiso la casualidad o la causalidad que arranques con un grupo, Sí. ¿no? Que metiste un hit. Sí, es sí, otra sí, época, digo, sí. hablando del Bernabéu, pero ¿cómo recordás esos inicios? Mira, yo estaba terminando el colegio allá en el 2001, y un grupo del barrio, los Tulipanes, me pedían que le lleve el demo a mi viejo, pero mi viejo ya Ya no estaba. estaba muy de salida, ya estaba muy de no... Y me pedía que le lleve el demo, eso eran de mi barrio, los cruzaba en el barrio, y mi viejo dijo que se lo mande al Negro Lombardo. El Negro Lombardo es un tipo muy querido en nuestra industria. Hoy, las vueltas de la vida, está trabajando acá en la compañía. Me estoy dando ese lujo y ese placer de tenerlo acá con nosotros en la compañía. Tipo grande hoy, pero... Que sabe. Y sí, que sabe y que lo merece y que también habla de nuestro espíritu y filosofía de compañía, ¿no? Que él esté. Y nada, ahí sucedió y quedé entre medio, ¿no? Porque el Negro un día me llama a mi casa y pide por mí y dice, pendejo, perdón, eso que me mandaste es un hitazo. Y bueno, quedé en el medio y empecé, pero yo Tomate un vino y olvidate. Sí, era un vino y olvidate. Y yo no quería saber nada con dedicarme a esto, yo ya estaba pensando en que iba a estudiar en la facultad y todo. Había sufrido de alguna manera la industria y el trabajo de mi viejo. La noche, el esfuerzo. No, mi viejo sí, en esas épocas, en los recuerdos que yo tenía, se iba 3 meses de gira, volvía, capaz estaba 3 meses afuera, volvía y se volvía a ir 3 meses, eran como... yo no quería eso para mí, pero nada, sucedió. Sucedió y el camino te llevó, aceptaste y ahí empezó el camino. Sí, empezó y siempre digo, ¿no? Un año complejo del país, 2001, y yo empecé como a vender los shows de ellos en discotecas y cosas, me acuerdo de Los Quebrachos, Patacones, Lecor, todas las monedas de los federales en Entre Ríos, había monedas en todos los países, en todas las provincias. Eran cuasi monedas que teníamos que venir y a la Casa de Cultura y cambiar, en los bancos. Así empezó mi vida profesional. Pará, ¿cuán importante es la calle? ¿Cuán importante es, vos decías, el barrio, mis amigos del barrio, pero también cuando empezaste a recorrer los pueblos de la Argentina que son eternos, la idiosincrasia de cada ciudad? ¿Cuánto te enseñó eso? Me enseñó todo. Primero, conocer el país, conocer las diferentes microculturas que hay incluso en nuestro país, conocer muchísimo más de música de nuestro país, y conocí muchísimo lo que me pasó en esas épocas, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha frustración, mucho cansancio, mucho de
dejar de ser un adolescente y de no disfrutar con tus amigos y no estar un fin de semana en años yendo a bailar a los 18, 19, 20, 21 años, 22. Yo no estaba de jueves a lunes, salía en la combi, arrancábamos en la combi con los instrumentos de atrás y íbamos por todo el país. Nada, y por eso digo, y me alegro y celebro haberlo vivido, porque de nuevo me permite estar en un Bernabéu disfrutándolo hoy de lo que costó llegar ahí, ¿no? Bueno, hay muchas también historias que van surgiendo. Por un lado es la capacidad de escuchar, vos decías 2001, pero el camino a tener éxito, el camino al Bernabéu, el camino fue largo. Sí. En 2017 aumentaste tu capacidad de oído. ¿Cómo fue la parte en la cual decís, va por acá? Sí, ahí como hacemos un parate, digamos, del 2001 al 2017, obviamente fui creciendo muy gradualmente y siempre, hoy entiendo que fui un emprendedor nato y siempre empecé con un empleado, con 2, 3, 4, pero empecé solo, digamos. Entonces, filmabas, hacías storytelling, todo. Filmaba, vendía los CDs en la puerta de los cosas, hacía todo. En ese momento haces todo. He tocado timbales, había que hacer lo que sea. Uno. Sí, hice absolutamente todo y pasé por todo. Alrededor del 2014 ya la compañía empezó a crecer, yo empecé a desarrollar artistas de otros países acá en Argentina, de traerlos. Y ya empezábamos a divisar como una nueva generación de artistas que empezaban a suceder. Entre ellos hoy Bad Bunny, que nosotros lo trajimos, no sé, 2015, va a ser 2016. la estrella del Super Bowl. Sí, es uno de los artistas más grandes del mundo hoy, ¿no? Increíble. El día que yo cuando lo conocí, él hacía 6 meses era cajero de supermercado. O sea, y va a llevar el castellano al Super Bowl. Sí, los hitos que está llenando estadios en Japón, en Australia, nada, todo lo que está pasando con la música en español es muy grande. Pero de nuevo, ahí yo ya empezaba a divisar como esta nueva generación de artistas y siempre tuve el hábito de preguntarle a los chicos de los colegios donde yo transito, pasaba de mi casa a la oficina, o hijos de amigos que estaban escuchando, que están escuchando. Y en un momento empecé a escuchar mucho la palabra Duki, el Duki. Y digo, ¿qué carajo? ¿Qué es Duki? No sé quién es. Lo empecé a buscar, empecé a querer saber quién era. Suelta los chistes, no tiene rap. Podrías hacer cursos de stand-up. Ahí al menos te podrían pagar. Después de muchísimo esfuerzo e intención, logré que me dé una reunión. Y el día que lo conocí a él me cambió por completo todo. ¿Por qué? Porque me di cuenta, yo lo llamo como fue un proceso de deconstrucción, ¿no? Ahí me tuve que deconstruir completamente primero como empresario ejecutivo y segundo como persona, pero sobre todo después como persona. Para entender, para escuchar, para ver, ¿por qué? Por sus valores, sobre todo por los valores que vi en él, que me demostró él, que cultivó él, y ahí me enseñó muchísimo, sin darse cuenta, ¿no? De todo lo que... Te quería preguntar si vos a esta altura de tu carrera te das cuenta qué te distingue y por qué llegaste acá. La señora que hizo la pregunta es Sandra, mi mamá, la persona que me dio la vida junto a mi papá que te sentaba al lado de Guille. Duco es una persona maravillosa. Yo siempre le cuento a mis amigos o cuando me preguntan por él, digo, la primera vez o pocas veces que un artista me dijo te amo o que se preocupó si yo había descansado, si estaba bien. Nosotros le dedicamos la vida, a nuestra vida se la dedicamos al artista. O sea, cuando hablo de mí, hablo de mi compañía, de mis colaboradores, de todos. Es como... Y pocas veces... Te vuelve, o sea... Vuelve, pero no hay que esperarlo porque sí. está bien que así sea. No es, y esta generación de artistas, en general, de chicos, yo estoy más vinculado a artistas
emprendedores ahora, tienen una cantidad de valores tan buenos, tan lindos, en los que nosotros podemos aprender, incluso retroalimentar con ellos. Bueno, porque habitualmente se habla de todo lo malo de la generación Z. Claro, y yo lo veo todo lo bueno. Para mí sí es la mejor generación que me tocó conocer. ¿Por qué? Mira, recién hablábamos de Bizarrap, ¿no? De Divino. Gonzalo que está grabando ahí. Y me preguntaste, che, ¿cuántas horas se queda acá en el estudio? Yo le digo, no sé, puede estar hasta mañana posiblemente 10, 15, 20 horas en el estudio. Entonces, cuando a mí me dicen que esta generación no es comprometida, que se aburren de sus trabajos, yo digo, el problema es nuestro, que los queremos forzar a hacer cosas que no aman, que no sueñan, que no disfrutan. Cuando hacen lo que aman, lo que sueñan, lo que quieren... No hay tiempo. Pueden estar horas. Acá vas a ver que hay chicos, el promedio de edad de la compañía debe ser 25 años. Y vos llegás a las 8 o 9 de la mañana y están acá, y te vas a las 8 de la noche y están acá, y vas a los shows y trabajan con una sonrisa y alegría. Para mí es una generación muy comprometida, muy colaborativa. Todo lo que pasó o gran parte de lo que pasó en todo el movimiento artístico fue gracias a que son colaborativos. Me preguntabas por Colapinto hace Es increíble, porque estaba la red. Lo de Franco fue un claro ejemplo de la colaboración en su máxima expresión, genuina. Mi viejo me mandó una nota que decía que Colapinto necesitaba sponsor. No nos conocíamos ni nada con Franco. Lo llamé y le dije, escuchame, a ver cómo te puedo ayudar. Te quiero ayudar, te lo mereces, tenés que llegar a la Fórmula 1. Él empezó a subir cosas, me presentó a marcas y así llegué a la Fórmula 2. Y me llama Franco, me dice, me llamaron de Williams, tengo que subir. Y ahí yo le dije, bueno, pará, ¿seguro Fórmula 1? Casi confirmado Fórmula 1, me dice. Ahí lo llamé a Fede, que es mi manager, que tiene muy buena relación con Martín también. También estaba Gastón de Big Box y lo logramos. Gonza un día dijo, che, hay un chico, Franco, está en Fórmula 3, que es un... Porque a él siempre le gustó, ¿no? El automovilismo. Sí, el padre le comentó y genuinamente hubo un deseo de colaboración y de acompañarlo a un chico como Franco, mega talentoso, porque después es otro de los grandes valores de esta generación, son extremadamente talentosos. Franco no estaría ahí si no fuera talentoso. Bizarrap no tendría canciones de número 1 del mundo si no fuera talentoso. Un gran talento, no le tiene miedo al mundo. No tiene nada de miedo al mundo. Otro valor. Franco se fue a los 14 años solo a Italia en búsqueda de un sueño. Por suerte tengo una familia que lo apoyó a cumplir su sueño y fue, pero no tuvo miedo, dejó todo. No tuvo adolescencia y se entregó a su sueño y lo logró. Y posiblemente no hubiera sido posible sin ese valor, pero para mí el más importante de esta generación, que es la colaboración. Ellos pueden competir entre ellos, Sí, pero no se enojan si el otro le va bien. más sano. Es sanísimo. Esta imagen que ves acá, Sí. es el Grammy por un lado, y por otro lado estamos viendo el video con Quevedo, ¿no? Que fue el primero en llegar a número 1 del mundo. Sí, esa canción fue el primer gran hito de una canción argentina que llegó al número 1 del mundo y que nada, nos elevó a nosotros, nos dijo, che, se puede hacer, podemos lograr esto. Se puede, competíamos en ese momento creo que con Harry Styles, que tenía un temón encima, y nos demostró que se podía, y que los hitos cada vez son más grandes, ¿no? Y esa canción tuvo mucho de enseñanza, por lo menos a mí,
en la pérdida de ese miedo que de Argentina no se puede, que desde acá, desde el sur, del fin del mundo. Tenés un techo, no existe. No, claro, pero ¿cómo? Sí, pero no, lo mejor siempre es de afuera. No, sí se puede. O sea, y esa canción fue uno de esos hitos en el que se puede, el Bernabéu es otro. Y después hay muchos artistas de esta generación que están logrando hitos, que ya algunos ni siquiera trabajan con nosotros, pero que están logrando hitos impensados. No sé, Paco y Catriel tocando en Japón. Y japoneses cantando en español, y son chicos que nacieron acá en una plaza con un sueño también. Mira, vos hace mucho tiempo escribiste en redes sociales que sos de los pocos que resiste un archivo en redes sociales. Viste que hoy cuando se usa esto... Es porque, prácticamente no la uso. Bueno, Twitter no uso. Esto lo dijiste en 2014, es decir, el día que deje de soñar, ese día me voy a dedicar a otra cosa. Mientras siga soñando, soy el más feliz del mundo haciendo lo que hago. Y también dijiste, ningún deseo es imposible mientras sigas manteniendo la ilusión por conseguirlo. Yo acá miraba unas cifras. Vos no sos muy amigo de las cifras, pero tenés unos números que son impresionantes con Dale Play, que es como se llama tu empresa, más de 420 shows, 87 ciudades, más de 100 artistas, más de 1000 canciones, 18 países, más de 30.000 millones de views en stream de tus artistas. Cuando ves todo eso junto del origen al hoy, ¿qué sentís? Bueno, primero, vértigo, con todos esos números. Siento mucho orgullo del equipo que logramos formar. Todo eso y fuera de cassette, sería imposible que suceda sin un equipo que esté a la altura de que en un mismo día estén sucediendo 4 shows en 4 ciudades diferentes del mundo. O que se estén lanzando, no sé, 1000 canciones en un año, o que haya más de 100 artistas en el sello discográfico, porque alguien tiene que estar atrás de todo eso. Yo digo, por suerte, ya no es necesario de mí en muchísimas de esas cosas. Y eso habla de que hay un equipo hermoso que trabaja y se desalma y que tiene un... nosotros le hicimos el contexto dentro de la compañía, que me ayudó mi hermano a darle la forma y los valores que expresan nuestra compañía, y tiene que ver con eso. Y me da muchísimo orgullo. Y no sé a dónde llegaremos, ¿no? Bueno, aparte hay otra artista que no te pregunté, pero que también es fundamental en esta historia, que te presenta a Bizarrap, que es Nicki Nicole, sí, que fue también la primera artista argentina en llegar a un show como el de Jimmy Fallon, sí, que para nosotros es clave. Ella sabía de quién se trataba. ¿Cómo es esa historia? No, bueno, Nicki, yo siempre digo, muy desfachatada, ella vive en su mundo... En su arte. En su base, sí. Es una loca hermosa. Muy talentosa, talentosísima. Y en aquel momento, honestamente nosotros buscamos que suceda, porque estaban pasando muchas cosas con su música y sobre todo empezando a suceder muchas cosas en el mercado de Estados Unidos. Y la verdad es que mandamos y dijeron que sí. Entonces cuando le contamos a Nicki que estaba la oportunidad de ser Jimmy Fallon, ella honestamente no tenía ni idea que era Jimmy Fallon. Our next guest is an Argentinian superstar who is making her U.S. TV debut, performing Guapo Trocatero and No Toque Mi Nike with special guest Lunay. Here's Nicki Nicole. Guapo traquetero, siempre quiere verme, y dice que es un santo, pero es un delincuente. Y nada, fue otra de esas cuestiones y esos hitos, y hoy veo que hay otros artistas que están yendo y que fueron. De hecho, Visa fue algunas veces, Paco, Catriel, Nati Peluso, hay muchos artistas que han ido a Jimmy Fallon y decís, bueno, empezamos a naturalizar y a decir, che, ya está. Ya está, y eso es lo más lindo de todo lo que está pasando. Se creó algo tan grande, hay un ecosistema tan inmenso entre artistas, deportistas, generadores de contenidos,
que no le tiene miedo al mundo, que colaboran entre ellos y que nos da la oportunidad a, digamos, como empresarios, como país, como industrias, lo que sea, de aprovechar toda esa fuerza creativa, comunicacional. Es infinito lo que se puede lograr acompañándolos a ellos. Ellos lo estamos haciéndolo, estamos creando compañías. Tuvimos un sueño hace algunos años con Gonza de crear nuestra propia compañía, de que él tenga su propia compañía de electrónica, de auriculares, de parlantes. Eso fue hace 3 años y en breve se está lanzando. Es muy loco y es muy lindo y a mí me genera mucha ilusión, ¿no? Hay una anécdota que contaste en Idea que fue muy interesante, que vos posteabas algo de uno de tus artistas y contabas el éxito y demás, y te llegó un comentario no tan amigable de quién, que qué te decía. Sí. Sí. En realidad es algo cotidiano y seguramente muchos de los que nos están viendo acá... Por ahí lo piensan, decís. Seguramente. Okay. Seguramente. Entonces es un punto, te juro que dentro de la liviandad con que está bueno que lo transitemos, es un mensaje muy profundo. Es por las pocas cosas que también a mí yo me animo a dar alguna entrevista. Porque, ¿qué decía ese mensaje? En realidad era un posteo de una como un corto, un short. Sí, de Talento Argentino, sí, una página que cuenta historias, que pondera a emprendedores y compañías. Y la verdad que hablaba muy lindo de mí y de los artistas con los que trabajamos y lo que estaba pasando. Y hay un comentario que básicamente decía: por fin le conozco la cara a ese irresponsable cultural que me arruina los viajes en auto con mi hija, los días en la pileta. Y él decía, no, en mi casa se escucha Charlie, Soda, fui a ver no me acuerdo, decía Roger Waters o Coldplay con ellos. Sí, Roger Waters. Sí, espero que algún día pida disculpas, dice, ¿no? El poste. Entonces yo por eso la charla empecé con eso, porque en aquel momento, y está bueno hoy traerlo, porque seguramente los que estén viendo acá piensan eso. ¿Y por qué crees que lo piensan? Es generacional, es una cuestión de prejuicio generacional. Lo vivieron, o sea, ni siquiera los... Digamos, no los condeno por eso. Pues, le pasó, mira, le pasó a Charlie, a Spinetta, donde Piazzolla, hay un video de Piazzolla, donde él, en una entrevista, creo que era con Neustadt en los 70, él dice, no sé si voy a decir una barbaridad. Arranca Piazzolla, ¿no? No sé si voy a decir una barbaridad, pero para mí están haciendo una nueva música de Buenos Aires. Y habla de Charlie y de Spinetta, dice. Y él tenía miedo de decir en ese momento y de ponderar a Charlie y a Spinetta porque eran muy criticados por los tangueros, por más tradicionales. A Charlie García, toda esa gente que yo amo. Yo amo más a esa gente que la gente de tango. No sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero los amo porque son jóvenes con inquietudes. Yo no conozco ningún joven de 18, 19 años, digamos, que se ponga a estudiar el piano o el violín o la flauta o el bandoneón para tocar tangos. Para tocar música progresiva que tiene que ver con el tango en el fondo, ahora sí. Porque lo que hace Spinetta, lo que está haciendo Alas es música de Buenos Aires. Sí, sí. Ahora está ocurriendo un fenómeno muy especial. Y acordate, estamos hoy 14 de 1976, diciembre, va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurrió con los Beatles en 1960. Están haciendo una nueva música de Buenos Aires. Y a estos chicos, estos muchachos, hay que apoyarlos. El prejuicio es uno, para mí, de los peores males de cualquier sociedad o cualquier generación, pero existió siempre. Yo tuve la suerte de haberme criado entre artistas y haber derrumbado, desarmado esto que decía de no juzgar el arte. De no juzgar. Y en ese no jugar descubrí un mundo hermoso. Y yo invito a tu audiencia que posiblemente no tenga tan claro qué hay en este mundo, que deje la guardia un poco abajo, que charle con sus hijos, con sus nietos, con quien sea y le pregunten por Milo J. Y que puedan descubrir el arte de Milo J. El folclore. El folclore y los pedazos de artistas de Milo J. Que descubran a vos, un artista con una lírica y el rock
en su máxima expresión y que tiene un montón de cosas para que puedan compartir con ellos. No sé, te puedo decir de Easy A, que para mí es en algún punto un nuevo... Tengo que tener mucho cuidado en estas entrevistas, pero a alguien en confianza le diría, tiene mucho que ver con el polaco Goyeneche. Tiene mucho que ver en esa ponderación porteña del tango y del arrabal y del lunfardo. Ellos lo dicen de otra manera, pero tienen mucho para decir. Porque y hay están un tema creciendo. que componen todos, digo. Claro que esa es una diferencia. Son talentosísimos, o sea, son talentosísimos. Lo que pasa es que, de nuevo, ¿no? Hay que animarse a hacer un doble clic, a descubrir, a también... Sacar maleza de... Sí, o sea, digamos, no todo es lo mismo, pero hay un talento... Y les va a permitir, yo siempre digo, a ese tipo que pobre está sufriendo el viaje en auto con la hija, que le debe poner no sé qué, pero posiblemente si en una charla dice, che, mi amor, poneme Miro J, poneme esto, poneme Duki el último disco, poneme, no sé, Paco y Catriel, poneme Casu, no sé, poneme lo que quieras. Sí. ¿No? Pero hay talento para compartir y para descubrir. Y después, de nuevo, puede no gustarte. Sí, pero escuchá. Lo que no se puede discutir lo que está pasando. Y aparte es un movimiento muy fuerte en el mundo. Pero muy fuerte, muy genuino, muy real, que nació en una plaza, en el Quinto Escalón, donde el artista Donde te están decía, los duelos. Que lo creó Easy A, este chico, con 13 años lo creó. Sí, que el video ese original también del Duki es impresionante. Pero claro, incluso previo a eso, o sea, es el semillero de en gran parte de todo lo que está pasando. Y lo creó en ese momento, un pibe tenía 13 años. ¿Qué estábamos haciendo nosotros a los 13 años? O los que están viendo. Había un pibe Easy A, lejos, que estaba emprendiendo, posiblemente inconscientemente, y creó un movimiento, y creó un semillero de todo lo que está pasando hoy. Yo tuve, de nuevo, ¿no?, la capacidad, la suerte, el profesionalismo, todo lo que vos quieras, de poder verlo y acompañarlo, potenciarlo y seguir soñando con ellos. Porque en definitiva... ¿Cuáles son los miedos de un productor? Digo, cuando uno ve, vos hay algo que decís y te leí también, que hablabas del éxito, pero también hablas bastante de no tenerle miedo al fracaso, de saber que en el mundo del arte, así como no hay que juzgar, también hay momentos muy buenos y decís a veces que son momentos efímeros. Digo, ¿cómo te preparas para las subas y bajas que tiene el arte? Mira, yo hablo mucho de ellos con todos los artistas con los que trabajamos, de que en algún punto es una rueda, ¿no? A veces te toca estar acá, a veces te toca estar acá. En algún momento puedes estar acá, pero siempre está la oportunidad cuando vos sos coherente con tu arte, con tu visión, en que en algún momento... Y ellos lo entendieron perfectamente, y por eso esta cuestión colaborativa, cuando a uno le toca estar acá, entre ellos mismos se empujan, ¿no? Y hablo de nueva música, pero también los streamers, como llamamos, o los gamers, tuvieron mucho que ver también en potenciar todo lo que pasó. Es toda una... Digamos, es para hablar horas y entrar en cada uno de muchísimas personas, artistas que tuvieron que ver con que toda esta rueda, este ecosistema suceda, ¿no? Es fascinante, a mí me fascina y creo que todavía lo que va a pasar es infinitamente mayor. Cada artista es distinto, son muy distintos los artistas con los que trabajás. ¿Cómo haces para entender a cada uno con sus diferencias? Tienen búsquedas distintas, pero hay algo que los une, que es la libertad, ¿no? Hay un cuento que un artista te dijo, yo este año ya está, no voy a grabar nada. Sí. Y que vos le dijiste, está bien. Es que, bueno, de nuevo, vuelvo a esa primera charla, a ese primer encuentro con Duco, en el que él, muy desafiante, y me dijo, ¿para qué te necesito? ¿Para qué te quiero? Y derrumbó todo mi ego profesional y ejecutivo, donde yo me creía que era muy importante. Él te decía, estoy bien como estoy, no te necesito. Es que realmente hasta ese momento había hecho lo que había hecho, había sacado una canción, había tenido éxito y posiblemente...
si yo me hubiera puesto a la defensiva, posiblemente hoy no hubiera estado acá. Ahí empecé a entender cuáles eran sus inquietudes. Una era la libertad. Si yo quiero hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera. Que eso no implica que no haya plan, que no haya estrategia, que no haya, digamos, sueños a largo plazo. Pero ellos tienen que ser parte de la mesa de la decisión, siempre. Y de nuevo, lo llevo a mi terreno, pero también es parte de su vida cotidiana con sus hijos, con sus empleados, con sus... Digamos, esta generación tiene que ser parte de la mesa. Son activos, o sea, nacen con la información ya en la mano, hoy nativos digitales. Entonces, digamos, sienten que pueden, y de hecho pueden, pero también nos necesitan. También necesitan de otro tipo de acompañamiento. Y de nuevo, no tienen prejuicio, entonces están abiertos a poder... Fluye. Claro, a poder abrirse a que alguien los potencie, los acompañe. Entonces, y eso, de nuevo, está pasando y los vínculos intergeneracionales ya están pasando en la música, digamos, ¿no? Hoy de los artistas más convocantes del país son Airbag, Lali, Tambiónica, Miranda. Son artistas que supieron entender cómo relacionarse y cómo hablarle a esta generación, cómo colaborar con esta generación, y no es casualidad que hoy sean los artistas más convocantes del país también. Pero es un mito de realidad que llena Duki el primer Vélez en segundos, sí. Salen las entradas y vos tenías que sacar una segunda fecha, sí. Que cualquier artista estaría diciendo, ¿cómo vamos? ¿Cómo venimos? Y costó encontrarlo. Sí. Bueno, sí, es un poco más profundo los por qué, ¿no? Que tiene que ver con sus luchas internas. Hablo de Duki, pero de toda una generación mal llamada o bien llamada de Cristal. Después podemos debatir eso, ¿no? En donde les pasó todo posiblemente muy rápido y esa vorágine en ese momento era Vélez, de, bueno, sacamos uno, sacamos dos, sacamos tres, era para hacer lo que... Y en un momento era... él no aparecía, no confirmaba, no... Pero tiene que ver mucho con esa cuestión... De una búsqueda interna. No, y de en algún punto sufrir también el éxito. Sufrir la exposición. La policía me sigue la CIA, si me está escuchando te lo moto. Quieren medicina, la risa, la busca, díganme cuánto que se le noto. Vida me pega como tonto, vida me pega como tonto. Lo quiero, lo sabo y no... Ellos lo sufren mucho y lo exteriorizan. Transitar todo lo que le pasó a él y a muchos de los chicos que transitaron el éxito de una manera muy vertiginosa no es fácil. O sea, la exposición, el sentirse juzgados todo el tiempo, el de un día para el otro pasar de una exposición muy grande, no fue fácil para ellos. O sea, recién veíamos la entrevista cuando Sandra, y me viene a la mente lo importante que son las familias para acompañar. De nuevo, ¿no? Yo hablo de los artistas, pero esto es importante que lo entendamos y le demos importancia en los espacios de trabajo, en sus casas. Digamos, es una generación muy genuina que deja salir todos sus sentimientos, es muy transparente, mal o bien llamada generación de cristal, ¿no? Es esto que decía Woz en una entrevista de, bueno, si es por lo transparente, sí, somos bienvenido de cristal, ¿no? Bienvenido sea. Y a nosotros nos enseñaron que teníamos que meternos para adentro, que teníamos que ir para adelante, que no importaba nada, fuerte. Ellos vienen a mostrarnos otra manera de relacionarse con los sentimientos, con lo que les pasa. Nacieron con exposición, nacieron contándolo. Y siento que es importante que le prestemos, digamos, mucha atención, que no lo juzguemos, que aprendamos también de esa sensibilidad y de ese poder sentirse mal, poder un día... Ser vulnerable. Y a su vez también acompañarlos en equilibrar eso, ¿no? Porque es importante acompañarlos y estar muy atentos a lo que les pasa, ¿no? Y nosotros nos apoyamos mucho en las familias en ese sentido, porque
sin las familias de ellos, como primer, digamos... Es el buffer, el uno. Es el buffer más importante, ¿no? O sea, el caso puntual, digo, que fue muy fuerte y muy grande, y todo lo que pasó y cómo lo atravesó Duco, sin su familia hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, nada, es un tema que me gusta tocarlo, que me gusta hablarlo, como que me gusta como también desmitificarlo, y que creo que tiene que ser conversación. Sí, es parte de... ¿Cómo identificás a un distinto? Digo, tenés un equipo que todos son distintos. Distinto me refiero a alguien que compone, a alguien que encontró un género, a alguien que es la generación de los nuevos artistas, a alguien que es la evolución del folclore. ¿Cómo te das cuenta que es un distinto o una distinta? Es una buena pregunta, porque yo siento que medio que es innato, ¿no? ¿Que lo percibís? Sí, yo el día que entró Mauro Duco por la puerta, a mí me generó un aura, algo que... Y posiblemente de su música yo sabía muy poco, no pasaba por su música, pasaba por él. La primera vez que me junté con Visa, o sea, me habló de la música desde los años 20 hasta lo que había salido el día anterior, con un repaso y con una... Increíble. No, es un distinto, es un distinto, es un tipo que son distintos, y así podíamos hablar de muchos de los artistas, ¿no? Nada, no sé, es innato. A mí, y lo que no tengo es prejuicio, de nuevo, ¿no? Es como... Me dejo fluir por lo que veo, por lo que siento, por lo que ellos transmiten en otros. A mí, sobre todo, me gusta ver lo que transmiten en otros. Yo fui a buscar a Duki por la cara de alegría y de emoción cuando había chicos que me decían que estaban escuchando a él y lo que significaba él para ellos. ¿Cómo imaginás el futuro de Dale Play? ¿Qué es Dale Play de acá? Sos muy joven, de acá a 10, 20 años, ¿qué es lo que buscas? A ver, Dale Play hoy ya se transformó en un paraguas de muchas compañías. Hoy la compañía creció muchísimo y son muchas compañías, varias compañías dentro del paraguas de lo que significa Dale Play. Digamos, sello discográfico, compañía de management, compañía de promotora de conciertos. Tenemos una compañía que desarrolla marcas y que estamos lanzando compañías de make-up, de beauty, de fashion, de electronics, no sé, venues. Estamos invirtiendo en arenas, en teatros, en muchos países, fundamentalmente en Argentina, porque yo sigo creyendo totalmente en este país. A mí me dio todo este país. Y no, digamos, no le eludo a la cuestión de que es un país complejo, ¿no? Desde Sí, lo pero te dio económico. todo. Pero yo nací en el 2001 como profesional. No conozco otra cosa. Y de nuevo, te fue muy bien. Me fue muy bien y creo que te puede ir muy bien en este país. Hay una nueva oportunidad, muchísimos emprendedores, que es donde me gustaría seguir apoyando y creando más valor dentro del paraguas de las compañías que tenemos. Y me veo, sobre todo desde mi posición y la compañía, acompañando a lograr nuevos hitos, ¿no? Mira, hablabas de Argentina, te doy 100% del capital de Argentina. ¿Dónde lo invertís? En Banfield. La República de Banfield. Sí. Lo invierto en educación, sin dudas, ¿no? Invierto en acompañar proyectos y jóvenes emprendedores. ¿Le metemos 50 y 50 o en algo más? Digo, 50 para desarrollar emprendedores y 50 para la educación del futuro. ¿Querés algo de salud mental, que es algo muy importante? Sí, sin dudas, digamos. Y bueno, dentro de la compañía hoy hay un vertical de innovación social, le llamamos así, innovación social, que es donde vamos a acompañar y a hacer varios proyectos que tienen que ver con la salud mental en esta generación. Es muy importante
digamos, es parte de la salud, digamos, si tuviéramos que destinar algo de presupuesto dentro de la pregunta, así como muy estructurada, sin dudas, educación, salud y acompañar a jóvenes emprendedores a crear valor, crear compañía. Hay una oportunidad en lo que se viene en el mundo, en la industria del conocimiento, en lo científico. Hay mucha oportunidad en este país. Todo lo que es entretenimiento, ni que hablar. Cambió todo, ¿no? Sí, y es una industria que por suerte digamos, está creciendo muchísimo. La experiencia en vivo, el disfrute, el vivir, ¿no? Por fuera de la IA un poco también y de lo que se viene y de la tecnología, también las experiencias vivas, ¿no? En la industria del entretenimiento, el deporte, digamos, creo que son industrias que van a crecer muchísimo y hay mucho para innovar ahí y hay mucho para desarrollar, muchísimo. Entonces, nosotros como compañía estamos con el foco puesto ahí. ¿Seguimos? Sí, vamos. Algo que me olvidé de preguntarte hablamos un poco de Goyeneche y me hablaron del tío Cholo. Sí. Bueno, mi tío Cholo fue de esas personas claves también en mi vida y en la familia. Muy amigo de Goyeneche, tanguero. Eso sí, tanguero. De pura cepa. Y siempre, yo tenía 14, 15 años y él me quería, obviamente, todo el tiempo poner a escuchar tango, a leerme las letras, obviamente Goyeneche, Julio Sosa, bueno. Y yo en 14, 15 años decía, no, por ahí no va. No lo sentía, pero él siempre terminaba, cada vez que yo capaz me resistía o me salía por la paralela, me decía, tranquilo, Fede, el tango te espera. Siempre terminaba así. Y eso pasa. Para mí fue, totalmente, el tango siempre te llega. Entonces yo siempre, eso me quedó todo el tiempo retumbando y cuando hablo mucho de esta generación de artistas y capaz le hablo como tu audiencia o los que nos están viendo o los que están acá recibiendo este contenido, es decir, siempre le digo, esta generación está sucediendo, está pasando, están conquistando el mundo y los están esperando, descúbranlos. Vale la pena. Ellos los esperan, como decía mi tío Cholo. Lo esperamos y saludo al cielo del tío Cholo. Sí, el Cholo fue. Nos vemos. Gracias, Fede. Principalmente no le tiene que tener miedo al mundo. Lo bueno es que esta nueva generación de emprendedores ya nace globales y sin miedo al mundo y saben que desde Argentina se puede. Como siguiente punto para mí es muy importante no tenerle miedo al fracaso. Emprender es fracasar posiblemente una, dos o muchísimas veces hasta lograr el objetivo o el deseo o el sueño que uno tiene. Y como para mí lo más importante es que lo que uno emprenda sea algo genuino y algo que genere una pasión que no tenga que ver únicamente con el objetivo económico o el objetivo de recompensa que pueda tener ese proyecto que uno emprenda. Yo creo que lo económico siempre es una consecuencia del hacer lo que uno ama, de hacer lo que uno desea y de hacer lo que uno quiere hacer para lograr algo, ¿no? Y para mí esos 3 puntos son los más importantes.